Muy bienvenidos. Hemos iniciado un proceso constitucional en nuestro país y en esta perspectiva, por iniciativa, la intuición del Padre Tomás, él tiene los méritos de esta obra, hemos querido vamos a ir haciendo un itinerario de oferta formativa para poder comprender el texto y el contexto de lo que va a ocurrir en los próximos meses en Chile y de qué forma nosotros, como ciudadanos, podemos comprender de mejor manera el proceso constituyente en el cual estamos insertos, también comprender las complejidades, la parte técnica, los elementos sustanciales, cuáles tocan la realidad más propia de la vida cristiana o cuáles son los elementos que uno podría decir para nosotros son fundamentales y de qué forma nosotros poder contribuir y colaborar también en este proceso como buenos ciudadanos, contribuyendo también al diálogo en nuestra sociedad para el mejor desarrollo del país. Hoy día tenemos dos destacados profesores de la mejor universidad, la Católica, ¿cierto? Estamos todos aquí, todos somos profesores. Dos profesores de nuestra universidad, está la profesora Constanza Hub, que es constitucionalista y además profesora de Derecho Administrativo en algunos diplomados de la universidad o posgrados, y que además trabaja en el estudio Keri. Y tenemos al profesor Patricio Zapata, también profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica. Fue presidente de la Federación, ¿cierto, Pato? En mi época, más o menos. ¿Qué año fue? El 87-88 fue presidente de la Federación de Estudiantes. También es un destacado profesor de Derecho Constitucional en nuestra universidad y de gran conocimiento público por los aportes que ha ido desarrollando en diferentes áreas de esta disciplina o de esta dimensión del derecho. Muy bien, bienvenidos a los profesores y los invitamos a pasar a él. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Padre Tomás. Muchas gracias, Padre Cristian, por la introducción. Bueno, como dijo el Padre Cristian, mi nombre es Constanza. Yo soy profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, junto con Pato. No hacemos la cátedra juntos, ¿eh? Tenemos ciertas diferencias, digamos, con Pato, pero en general nos conocemos hace mucho tiempo y de hecho Pato nunca me perdona de que boté un curso que había tomado con él. A mí me va a tocar tratar la parte quizás más fome, ¿ya? Un poco más latera, que es la parte quizás los mínimos, digamos, para poder introducir la discusión. Les pido disculpas ya desde ya a quienes están más familiarizados con la Constitución y que por lo tanto varias de las cosas que voy a decir ya las conocen, pero me parece que es importante partir de ciertos puntos comunes, ¿cierto? Respecto de qué es una Constitución, cuáles son sus partes y qué es lo que trata, más o menos en términos bien simples, la Constitución actual, ¿ya? Bueno, lo primero, ¿cierto? ¿Qué es una Constitución? ¿Ya? Esto, bueno, podemos dar una definición que puede ser jurídica y una definición no jurídica, ¿ya? Partamos por la definición no jurídica. La Constitución, ¿cierto?, es una norma que establece las reglas del juego, ¿ya? Y que lo permite a nosotros, ¿cierto?, las personas, las asociaciones, las iglesias, las juntas de vecinos, el Estado, ¿cierto?, les permite conocer cuáles son esas reglas para poder jugar, digamos, con libertad, entendiendo, digamos, que existen ciertas certezas que son mínimas dentro de esas reglas del juego, ¿ya? Si tenemos que entrar en una definición jurídica de Constitución, podemos encontrar varias, pero en general uno podría llegar a una definición que es estándar, que es decir, una norma de rango superior que estructura y organiza el poder del Estado y limita el poder del Estado para garantizar los derechos y libertades de las personas, ¿ya? En principio, uno entendería cuando habla de norma que habla de una ley, ¿cierto? La Constitución es una ley. La diferencia que tiene con las leyes, ¿cierto?, es que es una ley fundamental, ¿cierto? Es una norma que está en la cúspide, como voy a mostrar en la siguiente lámina, en la cúspide del ordenamiento jurídico, ¿ya? Pero es importante esta definición por varios temas que vamos a tratar en relación con las partes de la Constitución. Una norma de rango superior que estructura y organiza el poder y de esta manera se le limita para garantizar los derechos y libertades de las personas. Adicionalmente, la Constitución establece ciertas reglas o principios que son básicos, que inspiran, ¿cierto?, el ordenamiento jurídico, y cuando hablo de ordenamiento jurídico no hablo más, ¿cierto?, que de las leyes y de las normas que son inferiores al rango legal, como serían los decretos, los reglamentos, decretos supremos, etc. Acá, bueno, evidentemente esta pirámide la conocen en general quienes son abogados, quienes no son abogados probablemente no, pero quienes son abogados, ¿cierto?, ¿les suena esto más o menos, no? ¿Qué es esto? A ver. La pirámide de Kelsen, ¿cierto?, que muestra, ¿cierto?, de una manera bastante gráfica cómo la Constitución está en la cúspide, ¿verdad?, norma de rango superior, y todas las demás normas que están abajo
se ordenan, ¿cierto?, a ella en términos de que tienen que respetar estas reglas básicas, estas reglas del juego básicas que ahí están establecidas. Esto solamente brevemente porque entiendo que no es el objetivo central, pero desde la parte verde hasta la parte amarilla, ¿cierto?, son las leyes que pasan por el Congreso y que tienen distinto nombre porque tratan distintas materias, ¿cierto?, y dependiendo de la materia es no solamente el nombre que tiene, sino que el quórum de aprobación o de reforma que se requiere para ella. Por ejemplo, la Constitución trata ciertas reglas básicas, pero como no puede ser una guía de teléfono, ¿cierto?, se requiere complementar con ciertas normas y eso es lo que se denomina leyes orgánicas constitucionales. Un ejemplo de eso, que la Constitución trata a los partidos políticos en términos generales, pero su complemento está en la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos. Dependiendo, ¿cierto?, de la materia, es el quórum de aprobación o de reforma que requiere. Y todo lo que está abajo de leyes ordinarias, decretos supremos y decretos, y ordenanzas y circulares, son normas infralegales, es decir, no pasan por el Congreso y son más bien, en el caso de los decretos supremos y los decretos, la expresión, cómo se expresa el presidente de la República, lo hace a través de decretos supremos, cómo se expresan los ministros en términos jurídicos, por supuesto, ¿cierto? Se expresan a través de decretos y lo que está abajo de eso, ordenanzas y circulares, también son normas, pero que emanan de otros órganos. Por ejemplo, las ordenanzas emanan de las municipalidades, ¿cierto? Y las circulares emanan de las superintendencias, del Servicio de Impuesto Interno, etc. Todas estas normas, ¿cierto?, se ajustan y se tienen que ajustar, ¿cierto?, a la Constitución y a su vez, ¿cierto?, a las leyes que están debajo de las normas que son de rango infralegal. Esto brevemente, los tratados internacionales y decretos con fuerza de ley están ahí como satélites porque dependiendo de la materia que tratan, es el quórum que se va a requerir para su reforma. Entonces, un ejemplo, los tratados de libre comercio, por ejemplo, que Chile celebra, requieren para su aprobación quórum de ley simple. Tratados internacionales que tratan, por ejemplo, sobre derechos humanos, requieren una aprobación mayor y es por eso que no están dentro de la pirámide, sino que están fuera de ella. Ahora, más o menos habiendo aclarado, ¿cierto?, qué es una constitución o habiéndonos aproximado a eso, qué partes tiene una constitución, ¿cierto? Si tuviéramos que pensar en una constitución de cero, ahora que está de moda, ¿cierto? ¿Qué es lo que pensaríamos como partes que tiene una constitución, verdad? En principio, dos grandes partes. ¿Ya? Yo sé que soy abogada y ahí dicen tres, no dos, no se me ha olvidado tampoco números tan básicos, ¿cierto? Pero ya voy a explicar por qué está esa tercera parte ahí. Pero en principio, para diseñar una constitución uno pensaría que tiene que tener dos grandes partes, ¿ya? Entonces, en esta norma vamos a tener una parte orgánica y una parte dogmática. En términos claros, la parte orgánica tiene que ver con gran parte de la definición que di inicialmente. Norma de rango superior que estructura y organiza el poder del Estado, ¿cierto? Y lo limita para garantizar los derechos y libertades de las personas. La manera en que se organiza el poder, ¿cierto?, está en la parte orgánica. Y acá podemos encontrar distintos capítulos que, llevado a la Constitución actual, ¿cierto?, podemos encontrar todo lo que tiene que ver con la estructura del poder y con la separación de poderes del Estado. Capítulo de gobierno, ¿cierto?, capítulo de Congreso Nacional, capítulo de Poder Judicial, capítulo de Contraloría, capítulo de Ministerio Público, capítulo de Tribunal Constitucional, ¿cierto? Todo lo que es la estructura orgánica, ¿verdad? Y la segunda parte es la parte dogmática, ¿cierto? Inicialmente, por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos, que se dice que es como la primera constitución moderna escrita, partió solo con lo orgánico y se dijo se pueden proteger los derechos fundamentales solo con la parte orgánica. Eso en poco tiempo, digamos, terminó siendo modificado y se agregaron, por ejemplo, en el caso de la Constitución norteamericana, las enmiendas que consideraron ciertos derechos fundamentales. Esa es la parte dogmática, ¿cierto?, los derechos fundamentales. Que en el caso de la Constitución chilena, ¿cierto?, se encuentra en un artículo, que es el artículo 19, que trata 26 numerales, y en esos 26 numerales constan 26 derechos fundamentales, ¿ya? A esto, por supuesto, se le suman los derechos fundamentales aprobados por tratados internacionales, ratificados por Chile, que se encuentran vigentes. Pero en principio, ¿cierto?, la parte dogmática se encuentra en la Constitución ahí, ¿cierto? Esos 26 numerales que están establecidos como 26 derechos en el artículo 19 y que tratan en general, ¿cierto? Porque no voy a tratarlos todos, evidentemente, porque esto es un semestre completo, ¿cierto? Pero en principio 3 tipos de derechos, ¿ya? Tratan derechos que son individuales, libertades clásicas, ¿cierto?, donde el rol del Estado es más bien un rol de abstención, ¿cierto?, clásico, o derechos como comunes, ¿cierto?, que son libertades clásicas, el derecho a la vida, ¿cierto?, el derecho a propiedad, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de enseñanza, la libertad de conciencia, ¿ya? Libertades que son clásicas, que están ahí establecidas en este artículo 19. Segundo tipo de derechos que trata la Constitución actual, derechos de carácter social o prestacional, donde ya el rol del Estado ya no es de abstención, sino que el rol del Estado es activo, ¿verdad? Ya el Estado se pone con lucas, ¿verdad? Y ahí encontramos el derecho a la educación, el derecho a la protección de la salud, el derecho a la seguridad social, ¿cierto?, el derecho a una pensión, el derecho a una justa retribución, ¿cierto? Eso está en la parte más bien de derechos sociales.
Y tiene también un tercer tipo de derechos que se denominan los derechos del desarrollo, que son más bien derechos de carácter colectivo difuso, donde podemos encontrar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ¿ya? Esos tres tipos de derechos, no los traté todos por supuesto, pero se encuentran establecidos en este artículo que trata estos 26 numerales y estos 26 derechos fundamentales que forman la parte dogmática, ¿ya? Entonces ya tenemos más o menos diseñada una constitución, ¿cierto? La parte orgánica y la parte dogmática. ¿Por qué ahí aparece una tercera parte que se denomina la idea de derecho? Bueno, esta tercera parte no está establecida en todas las constituciones, ¿ya? Se dice, por ejemplo, que la Constitución del 25, que es la que antecede a la actual, ¿verdad?, no tenía idea de derecho y era una constitución más bien neutra. Y se dice que la constitución actual sí tiene idea de derecho porque consagra ciertas reglas o principios con las cuales la constitución se compromete y que permiten interpretar la constitución en su conjunto, ¿ya? Esta idea de derecho es bien importante para la discusión que estamos teniendo actualmente. ¿Por qué? Porque frente a la discusión, ¿cierto?, de si estamos en una hoja en blanco o no, ¿verdad?, y también entendiendo, ¿cierto?, que la constitución es una norma y por tanto como una norma tiene que ser armónica, ¿verdad? No es un grupo aleatorio de normas, ¿cierto? No es un árbol de Pascua, ¿verdad? Es un conjunto armónico de normas donde lo primero tiene que tener coherencia con lo que está en la mitad, tiene que tener coherencia con lo que está al final. Es bien importante esto frente a la discusión si finalmente hay convención, ¿cierto? La convención va a tener que votar con 2/3 las distintas normas, pero no va a votar al final, digamos, con 2/3 la totalidad de las normas, ¿verdad? Entonces, desde esta perspectiva, la Constitución actual se dice que se consagra esta idea de derecho. ¿Dónde? En el capítulo 1 de la Constitución, que trata sobre las bases de la institucionalidad, ¿cierto? Ahí trata esta idea de derecho que en otras constituciones no están tratadas dentro del texto, es decir, dentro como parte de los artículos, sino que está tratada como un preámbulo, ¿cierto?, como una antesala de la Constitución, que no tiene carácter normativo, es decir, no obliga, ¿verdad? ¿Qué temas trata nuestra Constitución actual? En términos simples, dentro de estas bases de la institucionalidad. Me voy a quedar quizás con los primeros incisos del primer artículo, lo primerísimo que dice la Constitución. ¿Con qué se compromete la Constitución como reglas o principios centrales? El principio de primacía de la persona humana, ¿eh? La persona en el centro de la sociedad. Lo primerísimo que dice la Constitución cuando uno lo abre y dice artículo 1, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Eso es lo primero con lo que se compromete la Constitución. Inmediatamente, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Siguiente, ¿cierto? El Estado reconoce y ampara los cuerpos intermedios, los grupos intermedios, a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir con sus fines. ¿Qué implica los cuerpos intermedios? Las distintas asociaciones, ¿cierto? Juntas de vecinos, clubes de adulto mayor, partidos políticos, sindicatos, ¿verdad? Todo tipo de asociaciones, colegios, ¿cierto?, universidades, ¿verdad? Y luego de eso se hace cargo la Constitución del rol del Estado. ¿Y qué dice la Constitución respecto al rol del Estado? El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. El Estado al servicio de la persona, no la persona al servicio del Estado. Eso es lo primerísimo, ¿cierto? Trata la persona en el centro y luego, digamos, va hablando de las distintas asociaciones que se derivan de la persona. Familia, las creaciones humanas que son las asociaciones, las instituciones y luego el Estado, ¿cierto? También, además de eso, en estos principios centrales que están en esta idea de derecho, está el hecho de que Chile sea una república democrática, el hecho de que Chile sea un Estado unitario, el principio de probidad y transparencia, el concepto de Estado de Derecho, todo eso también está dentro de las bases de la institucionalidad que representan esta tercera parte que sería la idea de derecho que se encuentra en el capítulo 1 de la Constitución. ¿Cuáles son los aspectos más importantes de nuestra Constitución actual? Primero, quizás la Constitución en números, ¿cierto? Si uno tuviera que pensar en un esqueleto de la Constitución actual, uno pensaría, ¿cierto? Primero, ¿cómo yo le explico no un marciano, ¿cierto? Porque ahí está más difícil, ¿verdad? Tenemos que partir desde el inicio, pero ¿cómo explicamos en el fondo cómo se estructura esta norma, ¿cierto? Esta norma de rango superior. Bueno, la Constitución consta de 15 capítulos, ¿ya? Los vamos a ver los titulares en las láminas siguientes. Tiene 129 artículos por el momento, porque con la reforma constitucional aprobada ayer, que probablemente se va a aprobar hoy día en el Senado, se le van a sumar artículos al final, ¿cierto? Pero hoy día tiene 129 artículos. Ha tenido 41 reformas, incluyendo 2 reformas relevantes, la del año 1989 y la del año 2005, ¿ya? ¿Por qué destaco esas reformas dentro de este universo de 41 reformas? Porque esas fueron 2 reformas centrales, digamos, que modificaron 13 de los 15 capítulos que trata la Constitución. Y de hecho la Constitución del 2005 fue tan profunda y tan relevante, digamos, en términos de lo que se modificó, que ahí aparece, ¿cierto?, la frase esta clásica del presidente Ricardo Lagos señalando de que hoy tenemos una Constitución democrática, ¿cierto? Una Constitución democrática acorde al espíritu de Chile, del arma permanente de Chile.
de alguna u otra manera señalando que esta Constitución pasaba a ser la Constitución del 2005 y ya dejaba de ser la Constitución del 80. Y de esas 41 reformas nacen 219 modificaciones a la Constitución desde la Constitución del 80 original hasta nuestra Constitución actual, ¿ya? O sea, es una Constitución bastante distinta a la Constitución original. Entre ellos se hicieron cambios relevantes como terminar con los senadores designados y vitalicios, la modificación del Consejo de Seguridad Nacional, que inicialmente tenía un rol relevante, hoy día ya tiene un rol completamente consultivo e irrelevante, para ser bien sincera, ¿cierto? Modificación en términos de las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados, sacar el sistema binominal de la Constitución, después posteriormente fue modificado ese sistema electoral, entre otras modificaciones relevantes. ¿Qué contiene la Constitución? Y acá ya voy quizás más bien aproximándome al cierre. En estas 3 láminas vamos a ver los titulares, ¿cierto? Que son los títulos de los capítulos que trata la Constitución, que como dije anteriormente son 15, ¿ya? Primer capítulo que trata la Constitución, las bases de la institucionalidad. Ya me refería a ello, ¿verdad? Tiene que ver con la idea de derecho, trata 9 artículos particularmente, y dentro de esos 9 artículos trata distintos principios con los cuales la Constitución se compromete y que permite, digamos, interpretar la Constitución en términos armónicos en su texto en general. ¿Quién le ha dado este carácter como interpretativo? No lo da la Constitución, ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional en parte de su jurisprudencia. Segundo capítulo, nacionalidad y ciudadanía, ¿cierto? ¿Quiénes son chilenos? ¿Quiénes son ciudadanos? ¿Cierto? ¿Cuándo el extranjero, por ejemplo, puede votar? Esa respuesta a esa pregunta está en el capítulo segundo. Tercer capítulo, los derechos y deberes fundamentales, a lo que ya me refería anteriormente, ¿cierto? Los 26 numerales que trata el artículo 19, que trata, ¿cierto?, 26 derechos. Capítulo cuarto, acá partimos parte orgánica, ¿verdad? Gobierno, ¿cierto? ¿Quién es el presidente de la República? El presidente de la República recae su calidad de jefe de Estado y de jefe de gobierno. ¿Quiénes son los ministros? ¿Cuáles son las atribuciones que tiene el presidente? ¿Cuándo se pueden decretar estados de excepción constitucional? Está en el capítulo cuarto. Capítulo quinto, Congreso Nacional, ¿cierto? El Congreso está constituido por la Cámara de Diputados y por el Senado. ¿Y cómo se tramita la ley? ¿Cómo se tramita la ley en términos generales? Está establecida en la Constitución. No podría estar establecida en una ley porque la propia Constitución tiene que establecer, ¿cierto?, de qué manera se hace. Capítulo sexto, Poder Judicial. Importante acá, principio de independencia de los jueces, cómo se nombran los ministros, la facultad imperio, el hecho que se pueda hacer ejecutar los juzgados, eso también está en el capítulo sexto del Poder Judicial. Luego, capítulo octavo, el Tribunal Constitucional, ¿cierto? Cómo se nombran los ministros y cuáles son las atribuciones. El rol del Tribunal Constitucional es bien relevante porque, tomando en cuenta la pirámide que vimos hace un rato, que la Constitución está en la cúspide de la pirámide, ¿cierto? El Tribunal Constitucional vela por el control de constitucionalidad, es decir, vela porque las leyes, digamos, se ajusten a la Constitución, especialmente teniendo en cuenta de que como la Constitución es una norma que tiene una vocación de estabilidad y permanencia en las reglas del juego, ¿verdad? La idea es que mayorías circunstanciales no puedan, digamos, vulnerar esas reglas mínimas, ¿cierto? ¿Y quién se hace cargo de eso? En distintos países hay cortes constitucionales o la Corte Suprema se hace cargo, pero en general, digamos, existe siempre un órgano, ya sea especializado o no, un organismo especializado o no, que se encargue de esto. Capítulo 9, Servicio Electoral y Justicia Electoral. Capítulo 10, la Contraloría General de la República. Este es un capítulo breve que trata sobre cómo se nombra el Contralor y cuál es la función que cumple la Contraloría, que es una función muy relevante, porque la Contraloría, si el Tribunal Constitucional se encarga del control de constitucionalidad frente a los parlamentarios, lo que hace la Contraloría es encargarse de que el Poder Ejecutivo, es decir, el Gobierno, se ajuste a la ley, ¿ya? Y también a la Constitución, ¿cierto? Y además por el control de la inversión de los recursos públicos, ¿verdad? Eso también se encarga la Contraloría y también está en la Constitución. Capítulo 11, Fuerzas Armadas de Orden y de Seguridad Pública. Capítulo 12, el Consejo de Seguridad Nacional, que como dije anteriormente, hoy día tiene un rol bastante menor comparado con la Constitución original. El capítulo 13, sobre Banco Central. Capítulo 14, Gobierno y Administración del Estado, que básicamente tiene que ver con tratar los temas de gobiernos regionales y municipalidades, entre otros temas. Por ejemplo, la reforma que introduce o que modifica, ¿cierto?, o que reemplaza a los intendentes por gobernadores regionales, fue una reforma que se hizo a este capítulo, ¿cierto? Y como dije anteriormente, los temas centrales están en la Constitución, pero todo su complemento está en leyes orgánicas constitucionales. Por ejemplo, este capítulo trata sobre las municipalidades, pero todo lo demás, ¿cierto?, en términos de las facultades de los alcaldes, de cuánto quórum se requiere respecto a los concejales, todo eso está tratado en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Y finalmente, ¿cierto?, el capítulo de la discordia, ¿verdad?, es el capítulo reforma a la Constitución, ¿verdad? ¿Cómo se modifica esta norma de rango superior? Entendiendo, ¿cierto?, que es una norma que es distinta, ¿cierto?, a las demás, en términos que establece ciertas reglas o principios, su quórum de reforma es mayor que en el caso de una ley común y mayor que en el caso de cualquier otra norma, ¿cierto? ¿Cómo se modifica la Constitución actualmente?
Se modifica y tiene la misma tramitación que una ley, pero los quórums son distintos. Entonces, para poder modificar la mayoría de los capítulos se requiere 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio, y algunos capítulos que son esenciales, como los derechos fundamentales, o como por ejemplo el capítulo base de la institucionalidad, se requiere 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio, ¿ya? Finalmente, para terminar, y quizás esto también les puede, si es que no lo han visto, les puede ser útil, ¿cierto? ¿Qué dice la Constitución respecto de la libertad de conciencia? ¿Ya? La primera parte, ¿cierto?, trata qué es lo que dice la Constitución en el artículo 19, número 6, y abajo, digamos, son algunos principios que son esenciales. Este artículo 19, número 6, está tomado en gran parte de la Constitución del 25, y básicamente lo que resguarda y asegura como derecho fundamental, ¿cierto?, es la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos, que básicamente implica una protección, ¿cierto?, del foro interno de la persona en términos de la libertad de pensamiento, el hecho de que las personas se puedan armar un juicio, pero lo más importante, el hecho de que puedan también expresarlo como ejercicio o manifestación de las creencias, y también el ejercicio libre del culto, ¿ya? Además, se consagra el derecho que tienen las iglesias, por supuesto incluyendo la Iglesia Católica, de poder erigir y conservar sus templos, y también establece, ¿cierto?, una exención de contribuciones, ¿verdad?, respecto solamente de aquellos lugares destinados exclusivamente al culto, ¿ya? O sea, se exime de contribuciones. ¿Y eso por qué se hace? Básicamente porque el constituyente entiende, ¿cierto?, de que las iglesias, ¿ya?, y que en general las iglesias y los cultos colaboran con el bien común, ¿cierto? Cuando uno va a la definición, o más bien el concepto de bien común de la Constitución, se dice que el Estado está al servicio de la persona humana, su finalidad es promover el bien común, para lo cual, dice el Estado, debe contribuir a crear las condiciones para que todos y cada uno puedan tener su mayor satisfacción material y espiritual posible. O sea, se entiende que finalmente el culto, ¿verdad?, y la religión, ¿verdad?, colabora con la felicidad de las personas y con el mayor bien espiritual de las personas, ¿cierto? Y de esa perspectiva se dice, bueno, los lugares que están destinados entonces exclusivamente al culto tienen que tener, ¿cierto?, una cierta exención. Todo lo demás, para evitar obviamente abuso, queda fuera de eso, ¿ya? Y eso está garantizado por la Constitución Política de la República actualmente, y me parece que quizás es importante tener en consideración lo que acabamos de ver, los distintos capítulos, para efectos de lo que viene en la discusión posterior, ¿cierto? Pato va a hablar probablemente de eso, vamos a entrar en las preguntas, pero yo simplemente una breve reflexión al final, señalar en el fondo de que actualmente, o mi reflexión rápida, por supuesto, porque podemos entrar en detalle respecto del acuerdo por la paz social, es que tiene cosas muy buenas, algunas malas y otras quizás feas, ¿eh? De las cosas buenas, que lo veníamos conversando de hecho con Pato hace un rato, es de que posiciones tan disímiles lograron ponerse de acuerdo, ¿cierto?, en el lugar donde finalmente se deposita la voluntad popular, que es en el Congreso Nacional, y lograron ponerse de acuerdo en un texto, un paraguas de 1 hoja y media, pero que tiene bastante contenido, en donde todos perdieron, ¿no? Todos estuvieron dispuestos a ceder algo y todos perdieron finalmente parte de las reglas del juego democrático, pero se logró, y esta es la segunda parte positiva, una salida institucional a un tremendo problema en el que nos encontrábamos en ese momento y que se asociaba en parte, ¿cierto?, a la Constitución, y me parece que eso es lo más positivo y la razón por la cual muchos de nosotros en el fondo estamos protegiendo, entre comillas, digamos, el acuerdo, ¿cierto? Pero tiene algunas cosas malas, y una de esas cosas malas, por lo menos de mi perspectiva, es el hecho de que se habla de la hoja en blanco, ¿cierto? Y se dice aquí no vamos a partir de ningún texto como base, ¿ya? A mi juicio, eso primero es irreal, ¿ah? En términos de que me imagino que vamos a ponernos de acuerdo, al menos en ciertos titulares. O sea, tenemos que ponernos de acuerdo. Me gusta esta analogía porque me parece que sobre todo quienes son más tuercas, yo no soy tuerca, pero los que son más tuercas pueden entenderlo mejor, que es, pongámonos de acuerdo en cómo el auto funciona, ¿ah? Que tenga motor, radiador, no tengo idea, luces, puertas, que funcione el auto, y después nos ponemos de acuerdo, ¿cierto?, en cómo lo hacemos o cómo le damos detalles a eso, ¿cierto? Qué tipo de luces, qué tipo de puertas, qué color del auto, etcétera. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo al menos uno en esqueleto, ¿cierto? Si no hay acuerdo respecto a Congreso, no va a haber Congreso, va a haber Congreso, ¿cierto? Entonces por lo menos nos vamos a poner de acuerdo en ciertos aspectos que son centrales, por lo tanto, y que tienen que ver con la tradición constitucional chilena, y tratar de desconocer eso puede ser un tremendo error, ¿ya? Yo ahí mostré algunos temas, obviamente son parte de esta Constitución, pero muchos de ellos vienen de una larga tradición constitucional chilena. Y si esto lo combinamos con lo de los 2/3, que a mi juicio, digamos, es la parte fea, cómo se ha interpretado eso, que es los 2/3 con la hoja en blanco, a mí me preocupa en el fondo esa interpretación en términos de que si no nos ponemos de acuerdo por 2/3 no se va a incluir, donde no haya acuerdo nada, podemos terminar en una lógica en términos políticos, de discusión política muy compleja, ¿ya? ¿Por qué? Porque finalmente si tomamos esa interpretación de que tenemos una hoja en blanco y ningún texto a la vista,
cosa que de nuevo yo creo que es irreal, pero si partimos de la base de lo que se está señalando, más los 2/3, ¿en qué vamos a terminar, cierto? O podemos terminar con una constitución mínima que no garantice nada, o bien una constitución máxima que sea una guía de teléfono. ¿Por qué? Porque finalmente la discusión, si la volvemos una lógica más bien de posiciones polarizadas, ¿cierto? Algunos van a decir, ok, te doy autonomía, comillas, digamos, del Banco Central, pero tú me das derechos sociales, por ejemplo. O bien va a ser, no te lo doy, bueno, entonces no se pone ninguna de las dos cosas, vamos a terminar con una constitución muy minimalista, o bien cedemos, digamos, frente a eso y vamos a terminar con una constitución muy maximalista. Entonces, de esa perspectiva me parece que el tono de la discusión tiene que ir variando y tiene que ir cambiando, ¿ya? Y yo creo que, sin perjuicio de eso, sigue siendo un balance, cierto, positivo la salida institucional, pero hay que tener cierto ojo con ciertas cosas y tener en cuenta, sobre todo, que frente al itinerario constitucional que viene, hay que tener conciencia respecto de la votación de abril, ¿ya?, en relación con qué estamos cediendo, ¿cierto? O sea, yo creo que es importante en el fondo saber qué es lo que dice la Constitución actual para saber si en el fondo el sí o el no que vamos a dar en abril es un sí o un no conscientemente de aquello que estamos renunciando, ¿cierto? No hay voto libre si no hay voto informado. Eso, quedamos atentos entonces a las preguntas. Muchas gracias. Me siento de verdad muy en casa y muy contento de estar acá. Soy hijo de dos católicos que en los años 60 siguieron el concilio con mucha esperanza, con mucha pasión. Me pusieron, apenas tuve edad suficiente, en el colegio del arzobispado de esa época, en el Luis Campino. Ahí hice mi estudio. Después llegué a la Católica. Entonces, compartir con ustedes es realmente sentirme muy en casa y tratar de entregar elementos para el discernimiento de ustedes y para el necesario acompañamiento que van a hacer al pueblo católico. Ya la gente de buena voluntad que les pregunte, se les acerque. A ver, Constanza hizo un trabajo insuperable en mostrar, en el fondo, en muy poco rato, qué es lo que es la Constitución desde el punto de vista jurídico. Y me ahorra mucho. Y yo quiero entonces hablar de lo otro que es la Constitución, que es un pacto político. Es un pacto político. Como es una ley también, es la ley suprema, la ley superior, parece como sensato que los expertos en leyes tengamos harto que decir sobre esta ley. Mal que mal, es una ley. Entonces, los abogados tendríamos alguna especie de privilegio o ventaja comparativa cuando se habla de la Constitución, porque es una ley. En algún sentido sí, pero yo preferiría pensar lo siguiente. Tenemos un deber de poner el conocimiento técnico al servicio de la decisión constitucional, que no es una decisión de abogados, que no es una decisión legal. Por eso que tiene sentido que discutamos la Constitución no solo entre puros abogados. Si fuera esta una cuestión puramente técnica, como arreglar un aparato complejo, créame, yo no voy a dedicarle un segundo a intentar arreglar un computador. Voy a traer un técnico. Y si el problema que tengo de visión en el ojo derecho es bien simbólico, he descubierto un problema de visión en mi ojo derecho, estoy viendo un 40% nomás por ese ojo, el otro es 20-20. Bueno, voy a un oftalmólogo, obvio. Pero cuando hablamos de Constitución, todas y todos tenemos no solamente algo que decir,
tenemos la responsabilidad de tomar las decisiones. Las decisiones son de todas y de todos, no de los abogados. La imagen de que la Constitución es una casa, y debe ser una casa de todos, no excluye el aporte del arquitecto, del constructor. Pero, ¿quién es el primero? ¿Quiénes son los primeros que tendrían que opinar sobre la casa? La familia. ¿Cómo queremos la casa? No todas las familias tienen esa posibilidad de poder pedir algo, ¿no? Pero todas las familias quisieran poder decir: quiero la cocina más grande, quiero más luz, me importa más el patio, y después vienen los técnicos, después viene el arquitecto, al servicio de la familia. La discusión que se viene está llena de cuestiones que van a parecer muy técnicas, pero esencialmente ninguna chilena y ningún chileno va a estar frente a cosas que escapen a su conocimiento ciudadano. ¿Vamos a reconocer o no que somos un país donde no solamente hay descendientes de europeos, sino que tenemos pueblos originarios? Esa decisión es política. El abogado puede venir y decirnos la diferencia entre decir pluriétnico, pluricultural o plurinacional. El abogado nos puede decir qué dicen los tratados internacionales. Pero la decisión no es de abogados. Es de pequeños empresarios, es de trabajadores, es de arquitectas, es de doctoras, es de presbíteros, es de la comunidad. La Constitución la hacemos todos. Y cuando no la hacemos todos, hay un problema. Y de repente puede parecer más leve, más tenue, pero de repente se manifiesta. Cuando uno habla de Constitución, por supuesto hay que leer los fallos de los tribunales. Hay que leer los artículos de los profesores. Pero hay que mirar lo que pasa en nuestras calles y en nuestros barrios. ¿Qué nos dice la cantidad de banderas mapuche que vemos en las calles de la ciudad? ¿Qué nos está diciendo eso? ¿Qué nos dice el uso recurrente de la palabra dignidad? Yo tiendo a pensar que cuando uno piensa en su pacto político, uno piensa en la Constitución, uno tendría que pensar que quizá esa palabra, dignidad, que ya está en la actual Constitución, tendría que tener aún más fuerza. Y que esas banderas, esos signos, están ahí para que uno los escuche, los procese. Para que no lleguemos al punto en que algunas chilenas y chilenos tengan que elegir entre la bandera de todas y todos, la bandera tricolor, y la bandera de Punta Arenas, magallánica, o la bandera mapuche. Entonces hay una primera tentación del abogado que es tratar como de apoderarse de la conversación, porque tiene ese conocimiento técnico, y yo creo que más bien los abogados tenemos la posibilidad de servir a nuestros compatriotas para que tomen las decisiones que tienen que tomar todas ellas y todos ellos. Y están perfectamente calificados para tomarlas. En ningún país del mundo la gente se sabe de memoria la Constitución. No, eso es absurdo. No se la saben ni siquiera los alumnos míos, después de mi esfuerzo de un año por enseñarla. Eso no es lógico esperarlo. Pero un ciudadano francés tiene un par de ideas sobre el carácter laico del Estado francés, sobre lo que significa república. Un ciudadano norteamericano sabe qué significa primera enmienda. Es su derecho a tener su fe religiosa, a no ser discriminado si es judío, si es luterano, si es católico. Sabe su derecho a que no se le registre su vivienda. Sabe lo esencial. Y lo más importante, la siente suya. La siente suya. Es su Constitución. Es nuestra Constitución. Un segundo peligro, tentación, es que una persona que se dedica al derecho constitucional piense que esto es lo único. Y yo quiero ser muy franco con ustedes. El mejor futuro que queremos para Chile va a depender de muchas cosas, y el tema constitucional es una parte.
Entonces, por mucho que yo me dedique al derecho constitucional, no se me escapa que hay una dimensión educacional y cultural que ha quedado a la vista. Hay problemas que tienen que ver con cómo nos hemos venido socializando, cómo nuestros jóvenes se han socializado. Eso no lo va a arreglar mágicamente una constitución. Hay problemas económicos que se van a agudizar en los próximos meses. Hay gente que ha perdido el trabajo en las últimas semanas. Eso no se va a arreglar con la nueva constitución. Hay problemas de violencia muy arraigada, de odiosidad en ciertos grupos. Tenemos algunas personas en las policías que no son capaces de tratar al ciudadano y a la ciudadana con el respeto que se merecen y que abusan del poder que le hemos dado. Eso no se va a arreglar de un día para otro. Así que, créanme, no se me ocurre ni por un minuto que el tema constitucional sea la llave única para los problemas que tenemos como país. Creo que es una parte importante. Yo creo que conversar de estas cosas nos ayuda. Hay gente que tiene temor de que conversar de estas cosas abra cajas de Pandora, de que genere expectativas infinitas, que después no seamos capaces de satisfacer. Es un riesgo. Y ese riesgo obliga a que uno sea súper responsable. Porque generar expectativas infundadas es una forma de abuso también. Pero si nos preocupa eso, nos preocupa que la gente caiga en expectativas fantasiosas, si nos preocupa el peligro del populismo, yo por lo menos tengo una convicción. Quien está más expuesta o expuesto a ese peligro es el consumidor, el puro consumidor, el consumidor aislado, sola y solo, muerto de miedo. Que pasemos del consumidor al ciudadano, del que solo reclama lo que quiere, al que asume sus responsabilidades, es la mejor manera de ponernos a cubierto contra ese peligro. Si tenemos un país que solo está pensando en farándula o en fútbol, es más fácil que se le venda ilusiones. Una discusión constituyente es una oportunidad para que nos movamos de la condición de consumidor que reclama, a veces con mucha razón, al ciudadano. El ciudadano sigue pensando en sus derechos, pero el ciudadano empieza a pensar en sus hijos, empieza a pensar en sus deberes. Entonces, una discusión constituyente es una oportunidad. ¿Es esta la mejor circunstancia para hacerlo? No. En términos teóricos, no es la mejor circunstancia. A mí se me ocurren otras circunstancias mejores. Yo estaba convencido el 2016, cuando la presidenta Bachelet impulsó un proceso constituyente, que habían condiciones adecuadas. Paz relativa, una situación económica razonable, pero no se dio. Y no voy a cometer la pequeñez de empezar a apuntar con el dedo a los responsables. No se dio. Hoy día no son las mejores condiciones. Venimos saliendo y probablemente vamos a seguir estando en un clima de mucha ansiedad, de mucho miedo, de mucha rabia, de mucha indignación, de mucha desconfianza. Hay violencia, hay intolerancia, hay funa. No es el mejor clima. Pero déjenme decirles, como no somos dioses, no podemos elegir siempre las condiciones o las circunstancias para responder a los desafíos. Los desafíos nos llegan y nos pillan en la situación en que estamos. A veces nos pillan sanos, a veces nos pillan enfermos, a veces nos pillan llenos de entusiasmo y a veces nos pillan apaleados. Pero ahí está el desafío. Y no tenemos un papá o una mamá para decirle, no puedo, estoy. No, somos nosotros o es nadie.
¿Es la comunidad la que acepta el desafío o es nadie? De hecho, o somos todos o probablemente van a ser unos poquitos los que van a definir la agenda del futuro. Los poquitos que tienen mucho poder, los poquitos que tienen mucha rabia, los poquitos que tienen mucho odio, los poquitos que no quieren que lo hagamos entre todos. Entonces, no son las mejores condiciones, no son las mejores condiciones. Obvio, no soy ciego. Y me preocupa que no seamos capaces de aquí a abril de mejorar las condiciones de paz. Porque yo no quiero que a ningún compatriota que vaya a hacer campaña por A o por B le vayan a pegar. O le rompan el auto porque puso un cartel que dice yo defiendo la Constitución del 80 porque es bacán, es buenísima, ¿ah? Y que le vayan a romper el auto o que le rompan el local. Yo ya viví, soy relativamente viejo, la experiencia de ser víctima de una decisión constitucional impuesta violentamente y sin ningún respeto por los que pensábamos distinto. Yo tenía 15 años. Y fue la primera vez que me detuvieron. En la estación del Metro Salvador había un cartel enorme que decía sí a la Constitución del 80. Yo venía del colegio, habían recién inaugurado la estación y en el cuaderno anoté no y me puse frente al cartel. De los 2 minutos Carabineros me detuvo y me llevaron a la comisaría de Miguel Claro y yo le pedí al carabinero que fuéramos caminando como si íbamos conversando. Que pareciera que yo era como el sobrino de él, ¿ah? Porque me da mucha vergüenza que mis vecinos pensaran que yo había estado robando algo. Porque cuento esto, yo viví la experiencia de que se te imponga una decisión. Y no quiero que haya compatriotas ahora que sientan que se les está imponiendo algo. Así que hay que trabajar con mucha energía en instalar condiciones, como diría Habermas, de habla. Que no va a ser sencillo porque además nos tocó una época en que es difícil conversar. Es difícil conversar en Estados Unidos, en México, en Brasil, en Francia. Hoy día es difícil conversar. Yo pienso que para la Iglesia es un desafío enorme. Voy a tirarme aquí a la piscina, digamos. La Iglesia ha acompañado en el pasado estos debates. De mejor o peor manera. El obispo que estaba en Santiago en el año 1810 era un fanático de Fernando VII, digamos. Hubo que echarlo del país porque era un realista redomado, digamos. Yo asumo que el Espíritu Santo no lo estaba apoyando en ese momento, digamos, y fue su pasión política. Pero luego vinieron otros pastores que mostraron gran sabiduría, no abanderizando a la Iglesia con una postura concreta, pero sí colocando a la Iglesia al servicio del bien común. Pienso, por ejemplo, la sabiduría de Crescente Errázuriz en 1925. Él asumió como obispo como a los 80 años de edad. No sé cómo era la regla en esa época para que hubiera podido ser nombrado. Tenía 80 años de edad. Era un anciano. Y él tuvo el tino de permitir una separación pacífica entre la Iglesia y el Estado. Ustedes saben que para la Iglesia no fue fácil eso. Pero Monseñor Errázuriz creó las condiciones para que fuera una separación amistosa. Para que no fuera como había sido en México o en Uruguay, que había sido a las patadas. Y que pudiéramos tener después la convivencia que tuvimos. ¿No es cierto? Que el presidente Pedro Aguirre Cerda del Frente Popular hiciera el Congreso Eucarístico acá. Y que tuviéramos una regulación de la educación que permitiera subvenciones a los colegios particulares, que Carlos Casanueva consiguiera apoyo para la Universidad Católica. En 1925 las cosas pudieron haberse hecho peor y Monseñor Errázuriz y otros católicos ayudaron a que se hicieran mejor. ¿Para qué decir el recuerdo del cardenal Silva y del cardenal Fresno? Constanza hablaba de la tradición constitucional chilena. Yo creo mucho en eso.
Y Cardenal Silva, yo supongo que todos ustedes saben que era abogado. Raúl Silva Enrique era abogado. Y él entró a los salesianos después de terminar sus estudios. Y algunos de sus mejores discursos son sobre la tradición republicana chilena. Y él defendió esa tradición en los momentos más oscuros, en los momentos más tenebrosos de nuestra historia, recordándole al poder de la época, a la dictadura, que la historia de Chile era la historia de la separación de los poderes, de la representación ciudadana, de los derechos, del derecho, de la libertad, de la ley. Especialmente hay un Te Deum en el año 76, maravilloso. Y luego Monseñor Fresno, que articula el Acuerdo Nacional de 1985. Desde Francisco Bulnes Sanfuentes de derecha hasta Lucho Mayra de izquierda, una salida pacífica, como la historia a veces, una salida pacífica, consensuada, para recuperar la democracia. No todos respondieron al llamado del cardenal Fresno. Desde ambos extremos de la política chilena hubo quienes dijeron no. Es otro tiempo, es otra época, otra iglesia, otro Chile, otro mundo, pero yo asumo que, al igual que en 1925, 1985, nuestra iglesia va a acompañar al pueblo. De mis palabras, yo creo que se desprende que, aunque estoy muy preocupado, aunque estoy golpeado igual que ustedes por los últimos 2 meses, por todas esas imágenes que he visto, las imágenes de jóvenes que quedaron sin vista o que fueron abusadas sexualmente en una comisaría, pero también la imagen de gente que perdió su trabajo, perdió su local porque se lo quemaron o porque la funaron a esa persona violentamente. Estoy golpeado, estoy súper golpeado. Yo creo que parte del problema de mi ojo es que estoy somatizando estos 2 meses. Pero yo entiendo que se me debe notar que tengo esperanza. Y tengo esperanza, yo creo que esta es una cuestión bien central. Y aquí hay que definirse. Porque yo creo en la profunda sensatez de nuestro pueblo. A veces dudo de la sensatez de nuestras élites, donde me incluyo. A veces dudo de la sensatez de los que dirigimos o dirigen. Y los veo a veces muy radicalizados, muy cerrados, muy arrogantes, muy soberbios, muy temerosos. Pero de mi pueblo, la verdad es que nunca he dudado. No lo dudaba en los 80, cuando era bien difícil. No lo dudo ahora. La sensatez está ahí. Entonces, vamos al tema constituyente concreto y voy cerrando. En abril tenemos un primer momento de discernimiento. A todos se nos va a preguntar, se nos van a hacer 2 preguntas. La primera, ¿aprueba usted que iniciemos el camino para una nueva constitución? No se nos va a presentar un proyecto de nueva constitución. Se nos va a ofrecer un camino. ¿O no? Cada uno de nosotros tiene que hacer un juicio de los pros y los contras de esas 2 opciones. La actual Constitución tiene su historia, tiene sus cosas buenas, tiene las cosas malas, tiene el simbolismo que tiene. Puede parecer algo malo pero conocido, mejor que un mal incalculable. Pueden haber razones de cuidar lo avanzado, de conservar lo ganado como país, para decir, prefiero quedarme con esto y después lo arreglamos, lo reformamos. Hay buenas razones para eso. O puede decir, sí, es algo conocido, es algo que tiene cosas buenas, pero se ha transformado en un signo de división. Es un signo de división en nuestra comunidad. ¿Cuánto estoy dispuesto a arriesgar para intentar reparar esta herida?
nadie está dispuesto a dar un salto al vacío. No están dispuestos a dar un salto al vacío los que tienen todo, pero tampoco están dispuestos a dar un salto al vacío nuestras clases medias, nuestros pobres. Porque en el caos o en la anarquía imaginable, todos perdemos. De manera que, si gana el apruebo, iniciamos un proceso. Elegimos en octubre una convención. Y le vamos a entregar a esas mujeres y hombres una tremenda pega, plagada de riesgos. Los 2/3, hoja en blanco. Pero mírense qué interesante. Cuando ellas terminen su trabajo, tienen que volver donde nosotras, y mostrarnos el proyecto que hicieron. Y ahí la Constitución actual tiene una segunda oportunidad. Ojo, tiene una segunda oportunidad. En abril de este año que viene, la Constitución actual se va a enfrentar contra una idea. Una nueva Constitución. Pero todavía no sabemos cómo va a ser. Yo sospecho, voy a aventurar una cosa, que un buen 85% del país, después de ponderar, después de juzgar, va a decir, quiero ver si podemos hacer algo mejor. Es un poquito injusto para la Constitución actual porque va a competir, repito, contra una idea. Cada uno va a votar por la nueva Constitución pensando en lo que le gustaría a cada uno. Pero después viene el momento de la verdad. Porque esa convención, si es que hace su trabajo bien, va a terminar con un proyecto y va a tener que traernos ese proyecto. Y vamos a tener que decidir si queremos ese proyecto o mantenemos la actual Constitución. Eso va a ser en un año y medio más. Y ahí la Constitución actual va a competir contra una cuestión de carne y hueso. Concreta. Que va a dejar gente descontenta, disconforme, como toda obra humana. Ese proyecto va a dejar a alguna gente feliz, otra gente va a estar muy descontenta. Si lo hacen muy mal, va a ser un mamarracho. Vuelvo al punto inicial. Si yo creo que nuestro pueblo es un conjunto de zombies fácilmente manipulables, completamente estúpido, claro, yo tengo mucho miedo de que cuando se les presente el mamarracho van a votar por el mamarracho. Si yo creo en una cierta sensatez de nuestro pueblo, yo debería pensar que no van a elegir un mamarracho. Pero claro, para que lleguemos a esa votación informada, el periodo intermedio es crucial. Ese año y medio de conversaciones, ojalá con muchos cabildos, ojalá en las parroquias, muchas reuniones informativas, en los colegios, en las empresas. Llegamos a ese momento con elementos de discernimiento. Ese es el momento clave, cuando se cierra esto. Y si las personas que elegimos no son capaces de hacer un buen proyecto, la actual Constitución va, creo yo, a imponerse. Voy cerrando porque creo que lo que viene ahora es mucho más importante, que son las preguntas, los comentarios, las críticas, no sé, observaciones. Así que eso, agradezco. Bueno, queremos agradecer a Constanza, a Patricio por darse el tiempo de estar con nosotros. Creo que estas iniciativas nos ayudan mucho a seguir profundizando en este tema, a poder ir aprendiendo, a poder también reflexionando, desarrollando categorías propias. Y vamos a seguir en este camino. Ya en enero es más difícil, pero en marzo generaremos otras iniciativas de esta naturaleza que nos ayuden en este camino de ir abriendo horizontes para aportar como ciudadanos y también desde nuestra perspectiva al bien común del país. Muchas gracias, les queremos hacer un pequeño regalo que tiene que ver con nuestra forma de comprender la fe, la relación fe y razón, y nuevamente están cordialmente invitados para una futura oportunidad aquí en nuestra casa. Les damos un gran aplauso. Y muchas gracias a todos por darse el tiempo de estar acá. Que les vaya muy bien.